Bueno, buenas tardes con todos. Este, Buenas tardes. Bueno, no sé si me escuchan. Este, bueno, mm, buenas tardes con todos. Voy a empezar. El día de hoy voy a hablarles acerca de un tema que es bien común en el adulto mayor, que es la hiperplasia prostática benigna. En especial voy a hablar acerca de su tratamiento. Quien les habla soy el médico residente de urología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Ya, bueno, como introducción, la hiperplasia prostática benigna, por sus siglas HBP, es un diagnóstico histológico que se va a referir a la proliferación de músculo liso y las células epiteliales dentro de la zona de transición prostática. Bueno, la próstata como tal tiene tres partes, ¿ya? Zona central, zona de transición y zona periférica, como podemos ver en el dibujo de acá. No sé si se puede ver, voy a estar con puntero. Acá están las zonas de la próstata. Entonces, solo va a crecer la zona de transición, por lo tanto se debería llamar un agrandamiento prostático, ¿ya? El HDP se refiere a un diagnóstico histológico y como podemos ver en la imagen de acá, esta es una imagen de acá, esta es una próstata normal, como podemos ver, esta es la vejiga, que es la que almacena la orina y que va a pasar a través de la uretra y la próstata se encuentra al costado de la uretra, ¿ya? Entonces, en una persona, en un adulto o en un varón normal, la orina tiene que fluir normal, no tiene que haber ningún problema. Pero ¿cuándo es lo patológico? Espérenme, aquí. ¿Cuándo es lo patológico? Cuando la próstata empieza a crecer, y se empieza a agrandar y empieza a presionar la uretra, ¿no? Y entonces la orina va a estar, se va a complicar su salida. Por lo tanto, aquí la vejiga también va a tratar de expulsar todo, o sea, va a generar una mayor fuerza para que pueda vencer esa resistencia que genera la próstata, ¿no? Ahí. Entonces, siguiendo, esta es una de las enfermedades más comunes en el anciano varón y su prevalencia ha aumentado por el crecimiento demográfico y el incremento de la expectativa de vida. Bueno, la prevalencia es el del 50% en los adultos mayores en los 60 años, pero empiezan a partir ya de los 50 años, incluso en el 40% tienen cuando están a los 50 años, ¿no? Y incluso llega al 90% mayores de 90, mayores de 90 años. Como sintomatología, se pueden dividir los síntomas en síntomas de llenado, síntomas de vaciado y síntomas postmiccionales, ¿no? Los síntomas de llenado que el paciente, el adulto mayor puede presentar es urgencia, o sea, ir frecuentemente al baño a cada rato. Nocturia quiere decir orinar por la noche, más de 2 veces por la noche. El abuelito, el adulto mayor se levanta a cada rato, ¿no? En las noches, que no es lo normal. Y frecuencia miccional elevada, orina a cada rato, se llama polaquiuria, es incontinencia urinaria de urgencia. A veces no pueden contener la orina y síntomas de vaciado que pueden ser el chorro débil, que es uno de los más comunes, micción en regadera, y hay chorro intermitente, no ese es el mismo chorro de joven que tienen, ¿no? El chorro fuerte que tienen, ¿no? En estos casos, ¿ya? Tienen un chorro disminuido, pues, ¿ya? Retraso, ¿no? En la micción, esfuerzo miccional, goteo miccional y síntomas postmiccionales que la persona siente que se ha tenido un vaciado incompleto, un goteo postmiccional, ¿no? Y bueno, el tratamiento como tal va a incluir opciones médicas y opciones quirúrgicas. Dentro de ya de las opciones médicas, es importante hablar de las modificaciones en el estilo de vida. Entonces, las modificaciones en el estilo de vida y las intervenciones conductuales son el tratamiento de primera línea para todos los pacientes, ¿ya? Es muy importante esto. ¿Y cuáles son las modificaciones en el estilo de vida? Evitar primero líquidos antes de acostarse o antes de salir. Evitar y moderar la ingesta de cafeína o alcohol.
¿Por qué? Porque estos son diuréticos que van a aumentar la orina y por lo tanto van a presentar mayor síntomas. Y es bien común también que después de tomar alcohol, los abuelitos se tienden a obstruir, tienden a tener retención aguda de orina, que se ve, es muy común verlos en las emergencias, producto de haber tomado alcohol. Este, ya, y que pueden tener un efecto diurético y también irritante a nivel vesical. Y también va así, esto va a ocasionar el aumento de producción de líquidos y si se evita, va a mejorar la frecuencia, la urgencia y la nicturia, ¿no? Y se recomienda orinar 2 veces para vaciar la vejiga de manera más completa y también existe un reentrenamiento de la vejiga que se, se tiene que el paciente aguantar cuando tiene una urgencia y así va a aumentar la capacidad de la vejiga y el tiempo entre micciones. Bueno, la importancia de las modificaciones del estilo de vida, ¿no? En el paciente también es importante porque aquí está demostrado, este es un artículo científico en donde demuestra que la intervención va a reducir la sintomatología en términos del IPSS. El IPSS es un puntaje internacional ya de síntomas prostáticos que es en consulta a todos los pacientes adultos mayores le tienen que hacer y a través de estos puntajes IPSS es donde se tienen síntomas leves, síntomas moderados y síntomas severos. Entonces, las modificaciones del estilo de vida se ha comparado que sí disminuyen esto, ¿no? Disminuye en términos generales. La- Incluso se ha comparado con la terapia farmacológica también. Entonces, este es un resumen de la evidencia que esto es sacado de la guía europea, la guía europea de urología. Entonces, la que dice en su último acápite dice que el autocuidado logró reducir significativamente la gravedad de los síntomas a los 6 meses en comparación con no hacer nada, ¿no? O con la atención habitual. Hubo un beneficio adicional pequeño, pero significó al agregar autocuidado a la terapia farmacológica. Bueno, y hablando como tal después de las modificaciones del estilo de vida, sigue la terapia farmacológica. Los más comunes, también usados, es los alfa-1 adrenérgicos, que el más usado o el más común que se conocen todos es la tanzulosina. La tanzulosina es el más usado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la acción de la tanzulosina? La acción de la tanzulosina, bueno, en términos generales, que va a tener un efecto al inhibir la noradrenalina. ¿Qué pasa? Que normalmente la próstata va a generar una tensión, como lo expliqué, entonces este va a disminuir la tensión, disminuye el tono del músculo de la próstata y así ya no va a ejercer la presión que generalmente en estos pacientes tienen, va a disminuir esa presión y por lo tanto el paciente va a orinar mejor. Este es un tratamiento sintomático, o sea, que se ve su efecto en días, el adulto mayor te va a agradecer, dice, gracias doctor, que por la tanzulosina me ha hecho orinar mejor, orina más fuerte, ¿ya? Entonces, y es importante también saber los efectos adversos de este medicamento, que generalmente es astenia, quiere decir que pueden sentirse un poco de cansancio, mareos, hipotensión baja de la presión. Entonces, bueno, y como recomendación, la guía europea la recomienda como iniciar como una calidad de la fuerza fuerte, como podemos ver, en las personas que tienen síntomas de moderados a graves. Luego están los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Bueno, para que me puedan entender, la 5-alfa reductasa es una enzima que va a convertir la testosterona en dihidrotestosterona, que esta dihidrotestosterona es la causante del crecimiento o del agrandamiento prostático. Entonces, al darle este medicamento se va a inhibir, o sea, no se va a producir la dihidrotestosterona, que es la causante, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a inducir, dice, a una apoptosis, o quiere decir muerte celular de las células epiteliales de la próstata. Entonces, ¿qué pasa si no hay dihidrotestosterona, que es la forma activa de la testosterona? Va a haber una disminución incluso hasta del 28% del volumen de la próstata. Entonces, pero esto se ve incluso de 6 a 12 meses de tratamiento. O sea, no es un tratamiento sintomático. No quiere decir que en días este paciente va a disminuir su volumen de la próstata. No, esto se ha visto demostrado en 6 a 12 meses de tratamiento. Y los dos más conocidos que son dutasteride y finasteride. ¿Ya? Esos son los más conocidos. Y es importante saber que los efectos adversos más comunes de estos medicamentos son la disminución de la libido, la disfunción eréctil y con menos frecuencia los trastornos de la eyaculación, como una eyaculación retrógrada, falla de la eyaculación
o incluso disminución del volumen del semen, que es por lo que se pueden quejar los pacientes. ¿Y qué dice la Guía Europea de Urología? Que se recomiende también los inhibidores de la 5-alfa reductasa en las personas que tienen un riesgo incluso mayor de progresión de la enfermedad. Cuando se ve que tiene un riesgo mayor de la enfermedad, cuando tiene vía próstata a partir de 40 grados, ¿no? Y también es importante, como pueden ver, aconsejar a los pacientes sobre el lento inicio de acción de los inhibidores de la 5-alfa reductasa, ¿no? Acuérdense de 6 a 12 meses de tratamiento. Siguiendo, existen los antagonistas de los receptores muscarínicos. Entonces, ¿qué hacen normalmente, para que me entiendan, qué va a pasar? La vejiga tiene su músculo que se llama el músculo detrusor, que cuando se activa por efectos de la acetilcolina empieza a contraerse y empieza a eliminar la orina. Eso es normalmente. Entonces, ¿qué pasa cuando se bloquea este efecto de la acetilcolina? En el detrusor va a relajar la vejiga y va a relajar el detrusor y por lo tanto el paciente no va a orinar mucho. Entonces, estos pacientes, ¿en quién se da? En pacientes que tienen síntomas de urgencia. ¿Qué quiere decir? Perdón, síntomas de almacenamiento, como es la urgencia, la polaquiuria, ¿no? En esos pacientes se le da preferencialmente, ¿no? Los más conocidos en los hospitales son los que hay, las oxibutinina, la tolterodina y la solifenacina. Y esto es muy importante de estos medicamentos, los efectos adversos, por lo cual se quejan la mayoría de pacientes, ¿no? La sequedad de boca, el estreñimiento, dificultades para orinar, las faringitis y mareos. ¿Qué dice la guía europea? Que se recomienden los antagonistas, pero en los pacientes perdón, en los pacientes que tienen síntomas de almacenamiento, como le dije, urgencia, frecuencia miccional aumentada, en estos pacientes se recomienda. Y esto es parte de una recomendación débil, que no se debe recomendar antimuscarínicos en los pacientes con un volumen postresidual de 150 mililitros, porque estos medicamentos pueden generar retención aguda de orina. Por eso no en todos se les puede dar, solo en los que tienen estos síntomas de almacenamiento. Bueno, los efectos adversos de estos medicamentos hablados, se creó los agonistas beta 3, que los agonistas beta 3 generalmente tienen diferente mecanismo de acción, pero tienden a relajar la vejiga, como los antimuscarínicos presentados anteriormente. El más conocido es el miravibrón. Este tiene menos efectos adversos, y los efectos adversos que se pueden dar es hipertensión, ictus, dolor de cabeza. Bueno, ¿qué dice la guía europea? También, ¿cuál es su recomendación? Se recomienda también en los pacientes que tienen síntomas ¿no? de almacenamiento, ¿no? De la vejiga, pero su recomendación es débil. ¿Por qué? Porque se recomienda primero los anticolinérgicos. Otros son los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. ¿Qué hace la 5-fosfodiesterasa? Al ser inhibida va a aumentar bueno, en términos cristianos, para que me puedan entender, va a reducir el tono del músculo liso, del detrusor, de la próstata y de la uretra, pero eh, este, en realidad solo se ha demostrado el tadalafilo. De la misma línea es el sildenafilo, o sea, la pastillita azul que es utilizado ya. Esto no tiene utilidad para el HPV. Eso tiene utilidad para la disfunción eréctil, que es otro tema. El tadalafilo de 5 miligramos se ha comprobado que tiene un efecto al disminuir el músculo liso del detrusor, de la próstata y de la oreja. Pero el de 20 miligramos, que es la otra presentación del tadalafilo, no. Ese no se ha demostrado que haga esta acción, ¿no? De reducir el tono del músculo liso, del detrusor, de la próstata y de la oreja. No, esto no. Entonces, es muy importante también saber los efectos adversos, que enrojecimiento, reflujo gastroesofágico, dolor de cabeza, ¿ya? ¿No? Y como recomendación, se puede recomendar en los pacientes que tienen infusión eréctil también, porque aparte que los ayuda, los pacientes les disminuye los síntomas. Y esto es muy importante porque se ha escuchado mucho de los extractos de plantas, que la mayoría de las personas no han escuchado, no, yo voy a tomar mis plantitas porque mis plantitas me van a ayudar para la próstata.
pero también se ha hecho estudios, o sea, la medicina también, en especial la parte de urología, ha hecho estudios, y miren, los preparados medicinales, dice, a base de hierbas, están hechos de raíces, semillas, polen, corteza, frutos, y hay preparados de una sola planta, monopreparados, y también pastillas con preparados combinados. Entonces, a grosso modo, lo que se ha demostrado y la que tiene moderada evidencia científica es la Serenoa repens, ¿ya? Es la única que tiene una evidencia, ¿ya? Este, demostrada. El resto no. El cefazabal, que es otro de los extractos de fitoterapias, no se ha demostrado, porque este es una fito que tiene, mire, varios componentes, ¿no? El único que he demostrado que tiene evidencia, como dice acá la guía europea, es el Serenor Repens. Ni el resto no ha demostrado, pero prácticamente quiere decir que el resto no va a servir, pues no sirve en estos casos. Ya. Entonces, a ver, perdón. Entonces, ¿qué dice la guía europea de urología? Que, mire, la recomendación es que se ofrezca el Serenor Repens en personas que quieren evitar posibles efectos adversos relacionados con la función sexual. Generalmente los efectos adversos de los medicamentos están ligados con la función sexual y que se debería ofrecer, pero de manera débil, la, esto- este, este extracto de planta, pues. Y bueno, se tiene que informar al paciente que la eficacia puede ser modesta, ¿no? Hasta ahorita no hay artículos que sean 100% seguros. Entonces, bueno, cuando fallan todos estos, existe la terapia combinada, ¿no? La terapia combinada es cuando falla, cuando el paciente no mejora con un solo medicamento. Entonces se pueden dar medicamentos alfa 1 con inhibidores de la 5-alfa reductasa. Y esto ha demostrado incluso una superioridad, ¿no? Esto ya es mayor a lo que le den un medicamento solo, ¿no? Dar dos medicamentos se ha demostrado que disminuye también la progresión de la enfermedad, va a disminuir incluso que lleguen a cirugía, ¿no? A largo plazo. Entonces, y es importante saber también cuándo se tiene que derivar a un urólogo, porque a veces existen médicos que también pueden dar, ¿no?, tratamiento, pero y hay algunos casos donde ya tienen que llegar al urólogo estos pacientes, los pacientes que tienen retención urinaria refractaria. ¿Qué quiere decir retención urinaria refractaria? Entonces, cuando el paciente, el adulto mayor, llega por emergencia, se le coloca la sonda, está por unos días la sonda, luego se retira la sonda y luego se le da tratamiento sintomático, en este caso se da tansulosina. Entonces, el paciente está tomando tansulosina y vuelve a tener otro episodio de retención aguda de orina, entonces, ¿qué está pasando ahí? Entonces, este paciente ya está siendo refractario al tratamiento médico, ¿no? Entonces, este es un criterio ya para derivar al urólogo, ¿no? Ahí nosotros lo vemos. Entonces, infecciones urinarias recurrentes también, y que pueden formar incluso este agrandamiento prostático, hace que la orina se almacene en la vejiga y puedan formar cálculos. Este es otro criterio también. Hematuria macroscópica, o sea, quiere decir sangrado. Los pacientes también vienen, están con su sondita o vienen diciendo que han eliminado sangre por la orina, ¿no? Esto se llama hematuria macroscópica y que no es nada grave, pero en algunos casos puede llegar a ser grave cuando baja la hemoglobina. Pero en estos casos de la hematuria, ¿por qué se da? Porque al aumentar la próstata, se vasculariza la próstata, pues no, se agranda la próstata, entonces va a aumentar los vasitos que hay en la próstata y algunos vasitos se pueden romper y ¡pum!, el paciente tiene que orinar. Orinan con sangre. Cuando pasa eso, se tienen que ir por emergencia para que puedan ser vistos por urología, ¿no? Entonces, el aumento del volumen de la orina residual, bien. Y la hidronefrosis bilateral, que este es, ya, todos estos mencionados son criterios quirúrgicos. Quiere decir que si el paciente presenta uno de estos, ya con toda certeza es que tiene que operarse. Entonces, ya, el tratamiento quirúrgico, yo lo he resumido así a grandes rasgos, para que me puedan entender. Aquí en el Perú hay dos maneras, ¿no? Que existen en la literatura muchas, pero en el Perú tenemos dos, ¿no? Para que me puedan entender ustedes. Está la cirugía abierta, que quiere decir con corte, ¿ya? Que se llama adenomectomía prostática transvesical, que se llama APTV, ¿ya? Y la endoscópica.
¿ya? La endoscópica, la sin corte. Entonces, ¿qué se llama resección transuretal de próstata, RTUP? Entonces, en la RTUP pueden ver de dos tipos según la energía que se utilice, RTU monopolar y RTU bipolar. Entonces, entonces, para el tratamiento es importante saber el tamaño. El tamaño general se le puede decir próstatas pequeñas y próstatas grandes, ¿no? Cuando es menos de 80, se le dice RTU. Cuando es menos de 80, generalmente la de elección es RTU monopolar. Cuando es más de 80, ya sí va a cirugía con corte. O también puede ir a una RTU bipolar. ¿Y cómo es la cirugía abierta? Con corte, se hace un corte a través de la vejiga y hace un corte, perdón, a través del abdomen, se llega hacia la vejiga, se abre la vejiga y se localiza el adenoma, ¿ya? Y se saca el adenoma, la parte de la zona de la próstata que ha crecido. Ojo, no se saca toda la próstata. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el paciente aún continúa con cápsula prostática o con zona periférica y con ya que esto en años en que un paciente se le opera y en 10 años puede volver a formar, sí existe, la probabilidad es baja, pero puede formar otra vez este agrandamiento prostático, ¿no? Porque el paciente no se le retira. Acuérdense, este solo es adenomectomía, solo se saca el adenoma. Entonces, ¿y cuál es la endoscópica? La endoscópica se llama RTU, pues, ¿no? Se ingresa a través del pene con una camarita y con un equipo que se llama recetoscopio. Ese equipo va a ubicar a la próstata. Entonces, eh, eh, y se ingresa con una camarita y se ubica la próstata y se va a descendir todo ese tejido, pues, ¿no? Y bueno, como conclusiones generales ya, las medidas iniciales y el autocuidado del estilo de vida son lo primero que se le da al paciente, la terapia farmacológica con un agente y si falla se da una terapia combinada. Y la fitoterapia tiene una calidad moderada y solo un agente se ha demostrado. Y bueno, existen indicaciones para el manejo quirúrgico, el cual ya les expliqué. Y cuando se opta por el manejo quirúrgico, existen dos opciones, pero la abierta o la endoscópica según el tamaño y las comorbilidades del paciente. Y bueno, esta es mi bibliografía y si tienen alguna duda, me preguntan. Si no tienen alguna duda, por favor. Si tienen alguna duda, me la hacen saber, por favor.